Muy buenas tardes, los saludo. Mi nombre es Felipe Martínez, ex católico, y a petición de un amigo que yo quiero mucho, Lalito, conocido por muchos como el Conejo, me inicio en estos estudios que estaré compartiendo con ustedes por medio de esta plataforma o YouTube. No lo sé aún, no conozco mucho de las redes sociales, pero ya veremos. Bueno, mi amigo Lalo me preguntaba que por qué no compartía con ustedes, con las redes sociales, ciertas preguntas que muchos nos hacen, ex católicos. ¿Por qué me fui de la iglesia católica? Y hay un paralelismo con toda esta gente que nos fuimos de la iglesia católica. Y contrario a lo que pudiera pensarse de que yo me fui porque no investigué, porque no conocí lo que es el catolicismo en su totalidad. Contrario a eso, quiero decirles que no. Yo en un esfuerzo por sostener mi fe católica, me dediqué a hacer una investigación exhaustiva por meses, llegando a la conclusión de que el catecismo de la Iglesia Católica Romana, que en sí es el resumen de las enseñanzas oficiales, escuche esto, aquí están las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica Romana. Entonces, hay muchas cosas que yo encontré que chocan con la escritura, con la Biblia, llegando a un punto donde yo tenía que decidir o me quedaba en una iglesia que enseña falsedades, que enseña herejías, que enseña tradiciones humanas que chocan con la escritura de Dios, o iniciar una relación personal con Jesucristo. La iglesia en la que yo me congrego es una iglesia que enseña y predica la palabra de Dios, y que el manual de la iglesia de nosotros es la Biblia. No tenemos, bueno, claro, hay reglas locales, ¿verdad? En cuanto a las órdenes o en cuanto a la oficialidad y todo eso. Pero nuestra enseñanza es la Biblia, única y exclusivamente. Bueno, la Iglesia Católica enseña que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Católica. Es lo que dice aquí, pero al mismo tiempo se contradice, porque también dice que los musulmanes son salvos, que porque el Dios de ellos, Alá, es el mismo Dios de la Biblia, cosa que eso no es cierto. Sabemos que eso no es cierto. Bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la salvación de nosotros? ¿Cómo poder ser salvos bíblicamente? Juan capítulo 3, verso 3 en adelante explica que debe de haber un nuevo nacimiento, un nuevo nacimiento. Capítulo 1 de Juan también, verso 12, 13, 14, nos enseña que una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Dice ahí la Biblia en capítulo 1 de Juan, verso 12 al 14, dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio el derecho, les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Esto dice, no conforme a voluntad humana, no conforme a deseo de la carne, sino por Dios, sino por el Padre. Somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, porque fue la voluntad del Padre. Amén. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, un cambio, una metamorfosis que nosotros pasamos cuando le decimos a Jesús, entra a mi corazón, dame una nueva vida aquí en la tierra, vida eterna contigo en el cielo. Hay un cambio genuino desde el fondo del corazón, donde empezamos a superar situaciones difíciles como adicciones, como problemas hasta de carácter moral o carácter, perdón, interno, mental. Pero bueno, esa es la salvación. El catecismo, por el contrario, en la Iglesia Católica Romana, este catecismo que es el resumen de las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica, choca totalmente con las escrituras. Ellos basan su fuente, su autoridad, en tres fuentes de autoridad. Uno es la tradición, otro es las escrituras y otro es el magisterio. Déjeme en los siguientes minutos mostrar bíblicamente cómo chocan lo que es la escritura con la tradición
Hay tradiciones buenas, definitivamente, que yo apoyo, tradiciones bonitas, buenas, pero que no podemos ponerlas al nivel de la Biblia como autoridad de la Biblia. En una ocasión, Jesús, durante su ministerio terrenal, los fariseos le decían a Jesús: ¿por qué tus discípulos y tú mismo no sigues las tradiciones conforme a nuestros antepasados? Por ejemplo, no se lavan las manos para poder comer y cosas de esas. Y Jesús, de una forma muy ah, ah, directa, rechaza ese tipo de tradiciones. Rechaza muchas tradiciones y Jesús les dice: ustedes han hecho de las tradiciones, por causa de las tradiciones que ustedes han establecido o sus antepasados, dijo, han abolido o han ignorado lo que la escritura enseña. Vemos en todos en los evangelios, en el ministerio terrenal de Jesús, cómo Jesús está en contra de las tradiciones que contradicen la palabra de Dios. Entonces, desde ahí podemos ver cómo choca la Iglesia Católica en cuanto a querer poner la tradición como al mismo nivel de autoridad con la Biblia. Ah, eh, También el magisterio. ¿Qué es el magisterio? ¿Cuál es el magisterio? Mire lo que dice el Catecismo 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Aquí hay algo bien importante, Catecismo 95. La tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede sustituir sin los otros, los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Esto contradice directamente 1 Corintios 4:11, 1 Corintios 4:6. Y dice en el Catecismo 100, el oficio de interpretar únicamente la palabra de Dios ha sido confiado únicamente al magisterio de la Iglesia, al Papa y a los obispos en comunión con él. Si esto fuera así, nos excluye a nosotros definitivamente, sin importar que tuviéramos estudios teológicos, aunque a decir verdad, los estudios teológicos son nada si no hay la guianza del Espíritu Santo. Podemos ver cómo choca esto con lo que la Escritura dice. Jesús les dijo por medio de los evangelios durante su ministerio terrenal, que cuando viniera el Espíritu Santo no íbamos a tener necesidad que nadie nos explicara, porque el mismo Espíritu Santo que estaría dentro de nosotros nos llevaría a toda justicia, a toda verdad. Les dice también en los evangelios, leemos que dice que la verdad os libertará. Y ya no digamos de los dogmas. Los dogmas, Catecismo 88. Déjame ver rapidito lo que son los dogmas. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina o verdades que tienen con estas un vínculo necesario. Sabemos que estos dogmas chocan con la autoridad de la Biblia. Así que esto y otros temas estaremos enseñando, por ejemplo, la misa, incluyendo la Eucaristía, la penitencia, la veneración de María, el purgatorio, el rosario, la infalibilidad papal y temas similares a estos estaremos compartiendo con la gracia y bendición de Dios. Los saludos, Dios te bendiga. Saludos, Lalo, y a quienes nos siguen en las redes sociales. Bendiciones.